Reflexiones sobre el campo de aplicación de la tectónica. Referentes. Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, teórico francés de la arquitectura, recopila su obra magna, sin emplear el término espacio en un sentido moderno. Auguste Marson concedía al espacio como un fin mismo en la esencia de la creación arquitectónica. Auguste Marson percibe la arquitectura como una parte de despliegue del hombre respecto al sentimiento del espacio. Denomina Rauschenbull. Basa su tesis en Gottfried Semper. Esto genera una conjunción reforzada de la experiencia de la velocidad y la transformación real del espacio-tiempo. Desde entonces el espacio se ha convertido en parte integral de nuestro pensamiento arquitectónico, hasta tal punto que somos prácticamente incapaces de pensar arquitectónicamente sin hacer especial énfasis en el emplazamiento espacial del sujeto en el tiempo. ¿Qué pretende el estudio? Este pretende dar un carácter volumétrico a las características arquitectónicas, teniendo en cuenta la manera de concebir el espacio y su reconsideración en aspectos constructivos y estructurales. Desarrollo de la forma tipo en tres vectores convergentes: el topos, el tipos y la tectónica. La tectónica deriva en parte de la polémica crítica iniciada por Giorgio Grassi. Etimología. El término tectónica de origen griego deriva de la palabra tectón, carpintero o constructor. Su verbo corresponde a tectainoma, que se refiere a la habilidad técnica de la carpintería y el empleo del hacha. No es lo mismo, no tiene la interpretación para el que trabaje todo tipo de materiales duros, excepto el metal. Esta etimología se ha tomado de referencia de Alfred Heinrich, que estableció que este término tendía a una categoría estética más que tecnológica. La tectónica se convierte en el arte de unir las cosas, arte entendido como tecné en todo su conjunto, que indica tanto tectónica como ensamblaje, no solo en las partes de un edificio, sino en un sentido más amplio. Denominamos tectónica a este conjunto de actividades mixtas y su base en la arquitectura, que surge prácticamente por necesidad y puede ser una representación intensa de los sentimientos más profundos. Semper define 4 elementos: basamento, hogar, armazón tejado y la ligera piel del cerramiento. Clasifica las técnicas de la edificación según 2 procedimientos fundamentales: la tectónica de la estructura y la estereotomía del basamento. La distinción tectónica-estereotomía indica una división no portante propia de la construcción. La sustancia. La afinidad entre la estructura y la inmaterialidad del cielo. Tectónica y forma estereotómica dependen de las características como el clima, la tradición y el material disponible. Ejemplo, una vivienda primaria pasa de un basamento reducido a un cimiento puntual. La topografía. Referente el arquitecto Vittorio Gregotti, quien expresa que el principio del asentamiento y el concepto del sitio y el entorno se convierten en la esencia de la producción arquitectónica. Esta es una reinterpretación a través del genius loci como narración mítica. Antes de construir la edificación, el hombre puso una piedra en el suelo para determinar la estabilidad del suelo, para observar qué modificaciones debía hacerle a este. Estos conceptos: mimesis o imitación orgánica y la exposición de la complejidad. Metáfora corpórea. Referente, el filósofo napolitano Giambattista Vico. Deriva sus primeras intuiciones derivadas de la experiencia humana primordial de la naturaleza hasta el largo recorrido del desarrollo cultural a lo largo de las generaciones. Concepto de Vico: representación y re-representación.
El hombre a través de la historia es de mismo modo corpóreo, pues reconstruye el mundo a través de su apropiación táctil de la realidad. Conceptualización. El acabado manual es el testimonio más vivo de la estructura. La gente toca las cosas siguiendo su forma. Esta mera forma adquiere magnificencia gracias al tocamiento perenne. El cuerpo se convierte en Shintai, en su relación dinámica con el mundo. El Shintai es un ser sensitivo que responde al mundo. Etnografía. Primer ejemplo, estudio de la casa de Bereber realizado por Pierre Bourdieu. Segundo ejemplo, procede la cultura japonesa, donde las técnicas de tejido y atado aparecen desde tiempos remotos como elementos primarios de renovación agraria. Dos factores comunes. El primer factor es la primicia del tejido como agente indicador de lugar en las llamadas culturas primitivas. El segundo factor es la presencia universal de una actitud no lineal del tiempo que garantiza la renovación de un presente eterno. Tectónico, atectónico. Referente, Edward Selder definió la tectónica como una cierta expresividad producida por la resistencia estática de la forma constructiva. Se genera una expresión resultante que solo podría ser explicada en términos de estructura y construcción. Variación en la expresión, combinaciones similares de estructura y construcción, detalles de esquinas en las obras de Mies van der Rohe. Una expresión también puede estar en desacuerdo con el orden de la estructura o con el método de la construcción. Tecnología. Las consecuencias de la tecnología en la forma tectónica son evidentes en la necesidad de instituciones humanas que se integran en la topografía de tal modo que impidan la capacidad del desarrollo como un fin en sí mismo. No importan los aspectos primarios de la degradación del entorno por la técnica industrial, sino más bien el hecho de que la tecnología tienda a cambiarlo todo. La tecnología debe distinguir sobre todo entre la durabilidad de una cosa, la instrumentabilidad del útil y la prolijidad de las instituciones humanas. Heidegger mantiene una relación estrecha entre el artífice del mundo y la condición natural de la Tierra. Relación entre los términos media y límite. Énfasis posterior por hablar, cuidar y dejar ser. Heidegger se preocupa por la tecnología pues pensaba que ésta no respetaría la naturaleza intrínseca de las cosas y que del mismo modo nadie podría resistirse al efecto poco realista de la tecnología. Tradición e innovación. Los arquitectos no inventan nada, solo transforman la realidad. Gregoti vuelve con su problema de la ubicación territorial en su primera preocupación por el territorio de la arquitectura. Sostiene que el detalle jamás debe concebirse como un medio tectónico insignificante de la obra. El potencial tectónico de cualquier edificación proviene de su capacidad para articular los aspectos poéticos y los aspectos cognitivos de su sustancia. La presencia de una obra es inseparable de la manera en que se fija el suelo y la ascensión de su estructura. Conclusiones. Según Kenneth, tectónica es la sumatoria de cosas. También postula la tectónica como una poesía de sensación. Según Kenneth, establece la tectónica como el arte diferente a la estereotómica, que es amalgamar un objeto desde su individualidad.